Muy bien, señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Biblioteca Ufológica. Les habla Diego Zúñiga, los saludo con mucho cariño y como siempre estamos junto a nuestro gran amigo Sergio Sánchez Rodríguez, que está estrenando micrófono en esta oportunidad. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, mucho gusto de estar en el programa nuevamente. Sí, Un placer, como siempre, grabar estos programas con Sergio para hablar de literatura ufológica, un tema marginal si los hay, y en esta oportunidad nos vamos a referir a un libro relativamente reciente, ¿no? Sergio tendrá un año, creo que salió hace un año. es de 2021. Claro, en Sí, plena pandemia salió este libro, nos referimos a OVNI, mitología de una emergencia de Pablo Vergel y Félix Ruiz Herrera, publicado, ahí está también, lo tiene Sergio, publicado por la editorial Guante Blanco, que tiene una línea de publicaciones sobre estos temas desde hace algún tiempo. Sergio, no sé si quieres plantear algunas primeras impresiones sobre el libro antes de presentar a los autores. sí, bueno, se ve la fotografía de Paul Trent en la portada, Así es. la fotografía tomada en mayo, el 11 de mayo de 1950, si no recuerdo mal. Así es que viene muy a cuento porque, como una primera cuestión, diré que el libro nos propone una retrospectiva, volver a plantearnos la cuestión de la historia de la ufología, Ujú. sobre todo esos años críticos. Así es que la elección de esta fotografía de 1950 es muy afortunada para el contenido del libro. Buena foto, ¿eh? Una foto clásica por lo demás. Sí, Eh, Como tú decías, clásica de esos años en que la sí. ufología ni siquiera se llamaba ufología, ¿no? No tenía nombre siquiera el estudio de los Toda- discos. claro, todavía no, faltaban algunos años para la irrupción de ese personaje tan importante que es Morris K. Jessup, con su libro El caso de los ovnis, que se cita aquí, por cierto, de manera bastante detallada, es muy interesante. Y también de otros personajes que se han ido olvidando, que uno reencuentra en este libro, como el caso de Ivan Sanderson, Ujú. muy importante, y muy importante también para otros autores. De hecho, uno nota la influencia de Sanderson, por ejemplo, en Charles Berlitz. Y ya sabemos lo que Charles Berlitz ha significado, se quiera o no, en la historia de la ufología y de temas conexos. Así es. Oye, antes de entrar de lleno al quirófano para diseccionar este libro, eh, deberíamos pedirle a la producción, Sergio, que nos consiguiera unos bisturís, así para mostrarlo antes Claro, sí, de sí. empezar. Vamos a hablar con la producción. Yo sé que ese gran equipo que tenemos detrás nos va a echar una mano. Vamos a presentar a los autores del libro. Pablo Vergel, posiblemente conocido por nuestros seguidores, por nuestros amigos. Es un sociólogo que nació en Alicante, en el sur de España, en el año 1974. Es editor de libros y es el creador de la conocida editorial Reediciones Anómalas, de alguna manera hermana de Coliseo Sentosa, y además es panelista del programa Cuarto Milenio que conduce Iker Jiménez los domingos en la noche y que de hecho en este momento nosotros le estamos quitando rating con nuestro programa. Y el otro autor es Félix Ruiz Herrera, quien nació en Sevilla en el año 1990, es diplomado en trabajo social y aficionado a estos temas fronterizos, enigmáticos desde temprana edad. Los dos entonces acometieron juntos la aventura de escribir este libro bajo el alero de la ya mencionada editorial Guante Blanco. Ambos antes habían publicado libros con esta misma editorial en el marco de la colección El Círculo del Misterio. Los libros son, en el caso de Ruiz Herrera, Entre Genios y Onironautas, publicado el año 2019,
y en el caso de Pablo Vergel, Más allá de la incógnita OVNI, publicado el año 2018, y Atenea frente a ISIS en el año 2019. Sergio, recuerdo o creo recordar que tú comentaste el libro de Pablo Vergel, Más allá de la incógnita OVNI, en el programa que hacías con Elizabeth, ¿no? Efectivamente, fue justo, y me acuerdo bien, porque yo venía llegando de vacaciones de invierno en julio de 2019. Entonces, había llevado ese libro y lo comenté en el programa, que es un libro que propone además algunos experimentos interesantes y alude a una serie de autores que quizá no son tan frecuentes en la literatura ufológica, así que también mencioné ese hecho en esa reseña. Particularmente cuando habló del asunto Pons Prades, por ejemplo. Esa parte la comenté bastante en aquel programa. ¿Cómo sería observar el asunto desde afuera? ¿Cómo sería ver un caso de altísima extrañeza? Por ejemplo, platillo volante aterrizado, bajan ocupantes, interactúan con un ser humano, pero ¿qué pasa con alguien que no tiene nada que ver con la escena? Interesante, una reflexión que se hace a partir de eso. Entonces, claro, así fue. Hace ya un tiempo comenté el libro que yo había conocido primero como Metafísica de la Ruptura, una edición previa que había tenido ese libro. Perfecto, vamos de lleno entonces, Sergio, con Mitología de una emergencia, esta coautoría entre Vergel y Ruiz Herrera. El micrófono nuevo que estamos estrenando hoy día, es todo Claro, tuyo. sí. Gracias. No, yo lo que quería destacar es el hecho de que en el caso de Pablo Vergel, él ha acometido un proyecto editorial muy importante que es Reediciones Anómalas. Sí. Y había que mencionarlo porque los libros de Reediciones Anómalas nos están permitiendo a muchos acceder a literatura que ya era inencontrable o que no había sido traducida. Uh-huh. Y uno de los autores importantes de reediciones es precisamente John Keel, John Alva Keel. Recordemos que en el año 2017 Reediciones Anómalas edita Operación Caballo de Troya, un libro que había circulado con edición pirata en México en los 70. Sí. Y después comienza además a publicar otros libros de John Keel que nunca habían sido traducidos al español, como Las Profecías del Mothman. ¿Por qué lo menciono? Porque es muy importante en este libro. Y Yadú y otros más. Entonces, esos son los que recuerdo en este momento. La Octava Torre también publica. La Octava Torre. Sabía que se me quedaba algo, pero a estas alturas sí. Tienes toda la razón. Así es que es importante. Y John Keel juega un papel relevante en esta historia. Mira, partiendo, precisamente en las primeras líneas del capítulo 1, donde dice Contexto 1, OVNI, emergencia de un mito contemporáneo. ¿Recuerdas la Edad de Oro? Así abría John Keel su operación Caballo de Troya, haciendo referencia a la década de los años 60 en Estados Unidos. Publicado en 1970, el citado libro hace una retrospectiva sobre el fenómeno OVNI, con especial énfasis en esa década tan especial que fueron los años 60 y que Keel no duda en calificar como la edad de oro de la cultura forteana. Entonces, el libro lo que Vergel y Ruiz Herrera lo que hacen es tratar de investigar e indagar cómo el mito de los platillos volantes, entendiéndose mito sin ninguna connotación peyorativa, logra viralizarse, por así decirlo, y convertirse en una noticia de carácter mundial que además permanece.
No es un libro escéptico, pero tampoco es un libro que se casa con una visión simplista del tema. En realidad nos propone una lectura del fenómeno ovni que tiene como dos grandes, yo diría, como dos grandes patas. Una, lo que llaman la cuestión experiencial, es decir, está todo el tema de los testigos, de sus vivencias extraordinarias, de lo que viven o dicen haber vivido, experimentado. Ahí entramos directamente en un plano que nos lleva desde las alucinaciones hasta aquello que no podemos calificar de tales. Entramos en el ámbito del sueño, de las visiones hipnagógicas e hipnopómpicas y los estados no ordinarios de conciencia en que la verdad también la frontera, aunque a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, pero no importa, la frontera entre la realidad y lo extraordinario se vuelve bastante difusa. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, la otra pata que yo mencionaba, es la cuestión que podemos denominar en términos muy amplios psicosocial. El libro no ignora esa parte, dialoga con ella, sin adherirse necesariamente a una explicación de ese jaez para dar cuenta de toda la historia del fenómeno ovni. No lo hacen. Consideran que estos dos aspectos son muy relevantes, pero que ninguno logra, esto es una interpretación que yo hago, ninguno logra fagocitar completamente al otro. Así es que están los dos aspectos. Siempre se está aludiendo a esas connotaciones generales de repercusión en el público, de la actividad de los medios, de la influencia de los medios y por supuesto de la cultura. Pero manteniendo una apertura relevante a la posibilidad de un fenómeno extraordinario pese a todo, a pesar de todo, a pesar incluso de la propia ufología, a pesar de los ufólogos. Entonces, esa es, yo diría, una primera gran aproximación al tema que nos propone el libro. ¿Te queda a ti la sensación, Sergio, que al menos la impresión que me queda a mí, de que el libro parte con una propuesta que es esta revisitación de los primeros años, buscando de alguna manera acceder al momento histórico en el que surgen los ovnis, y sin embargo en algún momento parece que los autores se engolosinan con un autor en particular y este desarrollo que se iba a realizar en búsqueda del momento en que comienzan las oleadas, cómo surge la primera oleada, se termina diluyendo en la figura de un autor en particular, que sería John Keel. Claro, yo tengo la impresión de que a raíz de una de las propuestas que van en el libro, la idea de los casos plantilla, casos que cumplidas ciertas características que no necesariamente son no necesariamente son solo su espectacularidad o extrañeza, sino que tienen que concurrir otros aspectos para convertirse en un caso plantilla, es decir, un caso que se va reproduciendo a lo largo del tiempo y que va influyendo a su vez en las narraciones de otros testigos. Entonces me da la impresión que la idea del caso plantilla logra su consumación con los acontecimientos que posibilitan que John Keel llegue, merced a la intervención de Gray Barker, llegue a la ufología. Es decir, los de Point Pleasant, en Virginia Occidental, Estados Unidos, de 1966-67. Entonces, creo que, esa es la impresión que me dio a mí, que la centralidad de John Keel en el libro, que sí, coincido contigo, es notoria, esa centralidad parece explicarse por el hecho de que los acontecimientos de Point Pleasant, que están focalizados en un lugar específico y donde prácticamente cita todos los aspectos forteanos: animales extraordinarios, fenómeno ovni,
Ujú. Poltergeist, los MIB, los Men in Black, los hombres de negro, ¿no? Sí. Que ya habían nacido en realidad a propósito de la historia de Albert K. Bender, que populariza precisamente Gray Barker con su libro Ellos sabían demasiado sobre los platillos volantes. Entonces, quizá se deba al hecho de que el tema del caso Plantilla puede alcanzar su apoteosis con los acontecimientos de Point Pleasant. Entonces, pero claro, llama la atención la centralidad de John Keel, eso coincido contigo. Hay un gran mérito en lo que hacen Vergel y Ruiz, que van indagando detalles de la historia Ujú. que no son muy conocidos, al punto incluso de tomar contacto con fuentes primarias y con ciertos personajes que tuvieron algún grado de vinculación con la historia. Ese es, ese es un aspecto que hay que destacar. Yo creo que en cuanto a exposición de la trama y de los personajes, es lo más completo que yo he leído en nuestro idioma sobre los, los sucesos de Virginia Occidental. Mm. Estamos hablando, dejémonos de rodeos, del famoso Hombre Polilla, que se tradujo después en el libro de 1975 y en una película de tiempos más recientes, ¿no? Sí. Llamada, infortunadamente, porque no es así en realidad, pero Las profecías del Mothman, ¿no? Pero claro, es muy completo en ese sentido, porque va desgranando la trama y uno comienza a entender por qué a raíz de esos sucesos es que John Keel llegó a postular la idea de un origen único de todos estos fenómenos extraños, paranormales, forteanos en sentido amplio. Ujú. Así es que, digamos, eso fue lo distintivo de John Keel. Y por supuesto, lo que hace su entrada en lo que posteriormente se llamó la paraufología, bastante difícil de digerir para cierta ufología más vinculada a la cuestión de la visitación extraterrestre, porque era en cierto modo la versión extrema de la paraufología. Debido a eso, al hecho de postular que animales extraordinarios, o sea, las cuestiones criptozoológicas, fenómenos ovni y otros remitían a un origen común o a una fuente común de anomalías, por último, si se me permite. Entonces, claro, la centralidad de John Keel, como tú señalas, es notoria. Pero también en el recorrido que hacen mencionan a otros personajes centrales también en la primera etapa de la historia de la ufología que no son normalmente mencionados, o al menos no mucho en los libros de nuestro idioma, como Guy Barker, que lo vemos aquí en la fotografía con una imagen de su libro. Ellos sabían demasiado sobre los discos voladores, que de alguna manera cimienta el mito de los hombres de negro. También aparece la figura de Ray Palmer como editor de revistas de ciencia ficción, y cómo de alguna forma ellos construyen el edificio sobre el cual va a terminar erigiéndose la figura de John Keel. Hay una revisión que me parece que es relevante de esos primeros años que no es normal que se haga. No, esa revisión es bastante completa, aporta muchas cosas. Yo aprendí mucho leyendo esa parte. Hay muchos aspectos que, como bien señalas, son totalmente inusuales en la literatura ufológica en español. Uh-huh. Algunos detalles sobre la participación de Ray Palmer. Ojo, estamos hablando de los verdaderos inventores de la ufología. Sí, que por eso me llama mucho la atención que no se hable tanto de ellos, porque en realidad muchas de las Sí. cosas que se hablan ahora, los discos estrellados, los hombres de negro, como ya mencionábamos, y otro sinfín de factores que hacen de la ufología lo que es, surgen en estos años y surgen en la cabeza de estos personajes.
Sí, sí. Y Morris K. Jessup, que yo También, decía un papel importante, y después cómo el propio Barker, si no recuerdo mal, reedita su libro con algunos aditamentos muy, muy interesantes, quizá no por su valor en sí, sino que por su valor histórico, el desarrollo de la controversia en torno a los partidos volantes. Entonces, esa es una parte muy detallada del libro y con varios, no quiero entrar a contar algunas cuestiones anecdóticas porque también se trata siempre de mantener la gracia de algunas cosas que se dicen, entonces uno no puede adelantar mucho detalle, se trata de incitar siempre a la lectura, claro. pero es un momento, y aquí quería reflexionar algo, creo que ellos dan en el clavo en lo siguiente, en resaltar la importancia de todos estos personajes y de sus obras, estos ires y venires en las controversias de la época, Uh-huh. para establecer los temas fundamentales de la ufología, y ahí es cuando surge una pregunta. Yo sé que esta pregunta es muy debatible y muchos tendrán bastante que aportar al respecto, siguiendo los autores o contra lo que dicen los autores. Me refiero a lo siguiente. La idea de que a raíz de esta cuestión de los casos plantilla, a raíz de este aspecto selectivo que vehicula la propia ufología y que está asentada en la noción de naves, ciertamente, y de naves de procedencia extraterrestre, es posible que se hubiera tomado una porción de la realidad, amoldándola, de la realidad de ciertos fenómenos anómalos que son mucho más amplios que la ufología. Y es por eso que el mito cobra esa forma y se desarrolla bajo esas formas que, sin embargo, podrían estar reduciendo radicalmente algo que es mucho más amplio. Entonces, o mucho más amorfo, llegado al caso. Es ahí cuando ellos proponen esta visión dual, pero complementaria, entre la experiencia extraordinaria, por un lado, y el telón de fondo de la cultura, de los medios, de las creencias del público, del desarrollo de esas creencias. Así es que, claro, yo, por supuesto, tengo algunas discrepancias en algunos aspectos puntuales de algunas conclusiones históricas, pero de eso se trata, de empezar a analizar y a debatir con algún grado más de detalle la cuestión de la historia de los ovnis. Yo voy a mencionar algo. Esto se da en la ufología, lo escuché una vez en el contexto ufológico chileno. Hay simplificaciones de la historia que son tan groseras que lindan con la caricatura y no dan real cuenta de la historia de una creencia, algunos dirán de un fenómeno, según se acepta, ¿no?, que es algo autónomo, unitario y ajeno al ser humano, o parcialmente ajeno, que no dan cuenta de esa historia, de la riqueza de esa historia que está imbricada con la cultura, se quiera o no, de los últimos 70 años. Sí. O sea, alguien señalaba que todo estaba determinado por el afán de lucro. No tengo ninguna duda de que la cuestión crematística ha jugado un papel central en algunos aspectos de la difusión de la cuestión de los ovnis. Pero es muy reduccionista decir eso respecto de el problema en general. Esto va mucho más allá, se relaciona con creencias muy arraigadas, con contenidos de la ciencia ficción, con experiencias realmente importantes, estremecedoras, o aterradoras o desconcertantes que ha vivido mucha gente, como para reducirlo todo a un factor tan... o sea, en el fondo se trata de una explicación simplista. De caer es como cuando se dice algo similar respecto de
los nuevos movimientos religiosos. Todos los gurúes son simplemente embaucadores que se hacen millonarios. Hay algo de eso, pero hay mucho más allá de eso. Y hay aspectos de esos movimientos que no tienen absolutamente nada que ver con la cuestión económica o con el afán de enriquecimiento de determinados personajes. Así que, en ese sentido, yo celebro que este libro permita pensar la historia de los ovnis con más elementos, con más información, con más detalles, haciendo comparecer a personajes que se han olvidado, que hoy día, imaginemos a cuántos entusiastas de nuestros, más jóvenes que nosotros, si les preguntamos realmente qué importancia tuvieron Morris K. Jessup, Ray Palmer, Ray Barker, quizás no podrían dar una respuesta coherente, porque la ufología actual está afectada, a mi juicio, de presentismo, de lo que ha pasado, a veces ni siquiera en los últimos 30 años, de lo que ha pasado en los últimos 15 años. Sí. Oye, convengamos que ser más jóvenes que nosotros tampoco es tanto mérito, ¿ah? Sí, claro, es verdad, es verdad. Oye, yo comparto contigo, Sergio, esto de que este libro permite pensar, que te presenta por lo menos posiciones que son novedosas en algún sentido, que no es un libro de ovnis, sino que es un libro de ufología y que tal vez es relevante hacer la distinción entre un libro que te presenta casos sin un contexto debido y un libro como este que no habla de casos de ovnis necesariamente, sino que habla de ufología, cómo se generó el contexto, cómo se generó, digo, el fenómeno en un contexto determinado, siempre alimentado por elementos externos, como comentabas tú, la cultura, la ciencia ficción, incluso la política, la historia, la posguerra, son elementos que hacen de la ufología lo que es. Y este libro nos lo presenta así. Pone sobre la mesa una propuesta que no se despega, que no se deshace del contexto y que es importante también valorar eso, que hay un respeto por la historia, por los hechos que construyeron lo que conocemos hoy día como ufología. Y en ese proceso, Pablo Vergel y Félix Ruiz se centran bastante en la figura de John Keel y lo que pasó en Virginia Occidental y mencionan un libro en un momento, El enigma de las extrañas criaturas, que yo lo tengo acá, que este libro fue traducido en España y hay una versión traducida en México que se llama, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero es un libro traducido posterior a este en México. Y este libro lo que hace es presentar al hombre polilla. De hecho, aquí en esta edición le llaman el hombre alevilla. Hay un capítulo del Mothman, entre otros muchos, del hombre de la camisa a cuadros, el venusino morado que se te aparece al lado de la cama, los gatos con alas. O sea, este es un compendio de cosas extrañas. Y aquí presenta John Keel por primera vez al hombre polilla, que después lo desarrolla el Mothman más en el libro este, Las profecías del Mothman. Y buena parte del libro, Sergio, gira en torno a esta historia de Virginia Occidental, que después dio paso a la película de Mark Pellington y protagonizada por Richard Gere. Y buena parte del desarrollo del libro gira en torno a esto. No sé qué te deja a ti la lectura de esos capítulos. Sí, bueno, por una parte está claro que aquí esta historia se relaciona con la hipótesis, yo diría, central en cuanto a la idea de la viralización de las narraciones que han surgido en torno al tema OVNI. Entonces, uno siempre queda con la duda de en qué medida realmente estaban todos los protagonistas de la difusión de esta historia, estaban, por una parte, convencidos de la realidad de lo que difundían, y por otro lado estaban conscientes del
papel que iban a ir desempeñando en la estructura de la historia tal como se conoció con posterioridad. Así que, de hecho, yo me quedo con dudas al leerlo, pero eso no es un demérito del libro, sino que es parte del tipo de reflexión que plantea. Como en algún momento, cuando se aborda la cuestión de qué pensaba realmente John Keel sobre esto. Ujú. Porque, como bien se ha señalado, la historia en gran medida supera después al propio John Keel. Así es que es un buen ejemplo de viralización, aunque acotada, de una anomalía y de una serie de interpretaciones que van surgiendo y que van desarrollándose por los cauces abiertos por la ufología, que es una forma de interpretar anomalías todavía en ese tiempo de data reciente. Así es que, sí, nunca había visto esa escultura que tú estás mostrando del hombre polilla. Sí, la mencionan en el libro. Fue Sí, inaugurada creo que el año 2003 o el 2002, por ahí. En el 2003 fue después de la película. Y claro, forma parte ya de la cultura de esta pequeña localidad de Point Pleasant, que además tiene un pequeño museo que también es mencionado en el libro. Nuestra producción consiguió una fotografía del Museo del Mothman, que seguramente causará las delicias de fanáticos de la historia de estos temas como nosotros. No ha de ser un gran museo, pero debe ser muy entretenido, muy interesante. La historia del Mothman está marcada por la investigación que hizo John Keel y gira en torno también a la caída de este puente, ¿no? Del Silver Bridge, sí. que se vincula de una manera un poco, opinión personal, ¿no? Enrevesada y forzada con los avistamientos, que a mi juicio uno los ve ahora con la distancia y no son grandes casos tampoco, ¿no? Yo creo que aquí, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, Sergio, o nos va a tocar discrepar, pero aquí se da el fenómeno este que es tan clásico de la ufología, de que hay ovnis y hay avistamientos extraños allí donde hay un ufólogo o donde hay alguien dispuesto a compilar esos avistamientos. De alguna manera lo que pasó en Chile cuando apareció el chupacabras, por ejemplo, Sí. en Calama. Jaime Ferrer, que era un investigador de Calama, que estaba todo el día recibiendo casos y claro, si esta persona aparece en la televisión, aparece en la radio y empieza a entrevistar a la gente, todo el mundo lo conoce, todo el mundo le va a contar sus casos, tienes un montón de casos durante un periodo acotado de tiempo. Y creo que en el caso de Point Pleasant algo de eso pasó. Se dio la trágica circunstancia de que se derrumbó este puente que tenía problemas de construcción de base, digamos, que coincide con un caso de unos jóvenes que ven a este hombre Mm. polilla y bueno, después se genera todo este mito que es tan llamativo, que es tan entretenido. No sé si compartes conmigo ese juicio Sí, o sí. discrepas. No, yo creo que incluso los propios autores no estarían tan lejanos de ese juicio. ¿A qué me refiero? Eh, Al hecho de que los ufólogos son fundamentales en esta historia y en las otras. Ojo, quizás ellos no irían tan lejos en el camino de decir que los ufólogos son los inventores necesariamente de cada una de las historias en sus detalles, pero sin duda han sido centrales, no solamente en la difusión, sino que en alguna medida en la manera en que estas historias han llegado a convertirse en relatos relevantes o útiles para la causa ufológica. Entonces, las páginas que dedica a la intervención de Gray Barker, por ejemplo, nos dejan claro que para los propios autores los ufólogos son mucho más importantes de lo que ellos mismos piensan. Así es que quizá
por falta de perspicacia mía, no he logrado llegar al fondo de las convicciones de Vergel y Ruiz Herrera en este punto. Pero yo veo que lo que tú señalas, en definitiva, no es tan incompatible con alguna de las cosas que se dicen en este libro, que como digo, está siempre tratando de dar cuenta de esos dos aspectos, de la anomalía, aparentemente reducida por una serie de moldes, Ujú. en los cuales ha jugado un papel muy importante la hipótesis extraterrestre, y por otro lado los aspectos psicosociales. Entonces, pero claro, es verdad, donde hay ufólogos hay casos. O sea, yo creo que eso ha estado archi demostrado en la historia. Recuerdo en el caso incluso de un ufólogo que llegaba a una isla prácticamente virgen, donde nadie había escuchado hablar nada del tema hace muchos años, Ujú. pero él llegó para allá y comenzaron las abducciones. Entonces, creo que los extraterrestres lo hayan seguido, simplemente él lleva el estereotipo y se dedica a interpretar vivencias raras que le plantea a la gente bajo esa óptica. Claro. Y ahí ya la suerte estaba echada. Mira, este libro de John Keel, El enigma de las extrañas criaturas, que ya encontré cuál es la versión mexicana, lo voy a, lo voy a compartir. Ahí está, bueno, ahí está John Keel con James Moseley, Sí, dos próceres de la historia ufológica estadounidense. totalmente. Moseley también aparece mencionado en el libro, por cierto. Solo quería, antes de continuar, mostrar la portada del libro. Guía completa de los seres misteriosos de John Keel es la versión mexicana de este libro, que como les digo es un compendio de, de las cosas más extrañas y estrambóticas y tiene un comienzo que es del terror. Yo este libro lo leí cuando tenía como 10 o 11 años. Y el primer párrafo lo voy a leer porque me voy a dar este gusto, Sergio, me perdonarás. El primer párrafo del primer capítulo, leído por un niño de 10 años, dice lo siguiente. Sea cual fuere el lugar de este planeta donde usted viva, alguna persona residente a menos de 200 millas de su casa se ha visto frente a frente con una aparición espantosa o con un monstruo inexplicable en el espacio de tiempo de la última generación. Hombre, yo leí este libro en la noche y me costaba después conciliar el sueño, imaginando a mi vecina teniendo un encuentro cercano con alguna de estas cosas. Y además tiene una portada con los garadiábolos Sí, que a mí me fascinó siempre. sí. Este libro que aparece mencionado también en OVNI Mitología de una emergencia, se vincula o da, como comentábamos hace un poco, el paso previo a lo que va a ser después la profecía del Mothman. Sergio, hay un par de comentarios que a mí me gustaría hacer respecto al libro. Comparto casi todo lo que tú señalas del aporte que significa el libro y las reflexiones que invita a hacer, pero hay un par de cosas que me llamaron poderosamente la atención y que me costaría mucho no decirlas, sin ánimo alguno de boicotear el libro ni de ninguna manera. Creo que es un libro que vale la pena leer y que vale la pena tener en la biblioteca. Se consigue en Amazon, por cierto, quienes no están en España. En España probablemente también se puede comprar en el sitio web de Guante Blanco. Eh, Primero, me parece que se repiten algunas ideas en el desarrollo del libro. Cosas que se dicen en el capítulo 3 se vuelven a decir prácticamente igual en el capítulo 6. Me resulta un poco cansador que se repita dos o tres veces la misma idea y casi a veces con las mismas palabras. Me llamó también mucho la atención que se atribuyera, y esto lo conversamos antes con Sergio, se lo comenté yo a él, que se atribuyera al caso de Betty y Barney Hill una oleada en el año 61. Dice en la página 31.
Este libro sostiene que probablemente oleadas como la de 1947 tras la experiencia de Arnold, la de 1952 tras Adamski o la de 1961 tras el caso de Betty Hill, nunca fueron fruto de que los platillos volantes inundaran los cielos, que los extraterrestres comenzaran a exhibirse con mensajes mesiánicos o que la gente comenzara a ser abducida en carreteras solitarias y dormitorios. Me llamó la atención porque en el año 61 probablemente nadie se enteró del caso de Betty Barney Hill, así que difícilmente esto pudo provocar una oleada, toda vez que el caso se dio a conocer el año 66. Me resultó llamativo porque me parece un error inexplicable para un libro como este. Y también me llamó la atención otra cosa. Bueno, hay una parte en que se repiten mucho palabras y hay algunos errores de tipeo, de cuando uno transcribe los textos, qué sé yo, que son, que son evitables, me parece. O sea, no sé si te queda a ti la sensación de que, esto lo digo yo, ¿eh? No lo dice Sergio, lo digo yo, me parece que aquí faltó revisar un poco el libro. Se fueron algunos duendes de imprenta que hacen que uno se distraiga a veces cuando está leyendo, sobre todo cuando es un maniático de la escritura como uno. Entonces, no sé si estás de acuerdo con eso. Sí, hay varios errores de tipeo. Así, yo sé que eso se puede dar en muchos libros, pero Sí, sí. efectivamente creo que aquí hay muchos de esos tipos, como le llaman, de errores. Entonces, quizás sería algo bueno revisar para una segunda edición de manera detallada, porque hay varias de esas cosas a lo largo del libro. Sí, ¿sabe por qué lo digo, Sergio? Porque me parece que el libro merece un cuidado mayor, este libro en particular, porque lo que ofrece, lo que plantea es importante. Si fuera un libro de morondanga, como se dice, si fuera un libro menor, da un poco lo mismo, ¿no? O sea, Sí. no queda para la historia o nadie va a recordarlo después, pero yo creo que este libro merece más difusión, primero, porque es un libro reciente, de los pocos libros recientes que yo conozco que plantea una propuesta llamativa, que vale la pena tener en cuenta. Y estos errores no le hacen justicia a la calidad de lo que se está planteando. No sé si queda claro. Claro, no, No sí, totalmente. voy a copiar de ninguna manera el libro, sino que de hecho quiero que le vaya aún mejor. Entonces, por eso mismo hago este comentario, el momento desagradable de los que comentamos libros. Claro, porque es un libro de ufología teórica, hay una propuesta interesante que, que además puede ir más allá del mundo de los lectores habituales de esto, que son los ufólogos. Uh-huh. Entonces, coincido, una segunda edición, una mayor vigilancia de esos aspectos, le permitiría ser mejor recibido por lectores que no formen parte del mundillo ufológico también. Uh-huh. Entonces, Sí. claro. Ahora, qué bueno, tú tocaste ese punto del 2021, es un libro de reflexión que nos invita a pensar el tema OVNI y reciente. Entonces, hay muchos elementos, muchas cosas que se dicen que son propias de lo que se discute hoy día en el ámbito del Internet u otros sitios donde comparece gente interesada en el tema. Así es que es un libro que invita a la reflexión. Yo, de hecho, como te comentaba, hay varias cosas que ahí se dicen que las comparto,
algunas que las aplaudo y otras de las cuales discrepo. Mm. Pero te moviliza porque sé que los libros de casuística que surgen son importantes porque nos muestran un aspecto que es vital, del cual todos van a beber, que son los casos. Sí, Pero siempre se agradece una reflexión de conjunto, no, una claro, claro. reflexión teórica. Sí, El libro es tan reciente que tiene muchas referencias, incluso un par de sutilezas referidas con respecto a la pandemia. sí, el COVID, sí, Exacto, y también con conceptos que no son, o sea, que no los vamos a encontrar en un libro de Rivera, como la viralización sí, o los memes que menciona en algún momento del sí, libro El gen egoísta de Richard Dawkins. claro. Y, y, mm, y claro, o sea, me parece que está muy bien en el sentido de que es un libro reciente que uno puede sentir, oye, algo se volvió loco, el sistema está haciendo lo que quiere. Me quita el fondo, lo pone el fondo. No olvidemos que invocamos a John Keel. Y es una superstición ya, pero cada vez que uno invoca a John Keel en estas cosas pasa algo. Oye, digamos que se me cayó el internet a mí acá un poco antes de empezar a grabar y también se te cayó a ti. Claro, Eh, y el micrófono no funcionaba en un comienzo, parece que ayer funcionaba muy bien, pero es que ayer yo no hablé de John Keel. Entonces, y advierte lo siguiente, tú estás en este momento transmitiendo en el hemisferio norte, yo estoy en el hemisferio sur, pero sí, tú estás a puertas de una tormenta. está sonando, mira, yo no sé, no creo que se escuche, ¿eh? Pero están sonando aquí las ventanas porque se mueve el viento mueve todo y se escucha fuerte. Sí, ¿no? Sí, esto es terrorífico. En cualquier Sí, momento se corta la luz claro, y empiezan a aparecer luces por la ventana desde afuera, no sé. O veo unos ojos rojos así mirándome por la ventana para terminar una jornada completamente kiliana, si se me permite el... sí, sí, yo conté una vez en el programa de Elizabeth Ramírez cuando comentaba yo el libro Operación Caballo de Troya que cuando yo vi la película por YouTube, las profecías del Mothman, aquí también se desató una tormenta. El viento era huracanado, yo conté esa historia y en cierto momento se me cortó todo, producto de unos vientos huracanados que no son muy frecuentes. Entonces, por eso yo tengo miedo por cuestiones electrónicas, así, internet, la comparecencia de John Keel. Oye, yo vi esa película, yo creo que la vi el año 2002 o 2003 cuando salió, no la volví a ver, ¿ah? O sea, hace 20 años la vi y mi recuerdo es que era una película bastante mala. Ese es el recuerdo que tengo. A lo mejor estoy siendo muy duro con el juicio, si la veo de nuevo cambio de opinión, pero el recuerdo que tengo es que era bastante mala. O sea, yo encontré que había cosas mejorables, pienso, pero a mí me gustó, ojo, pero es que yo siempre estoy predispuesto favorablemente a las películas de este tipo. O sea, que Ya. también influye un prejuicio, un sesgo mío, eh, pero a mí me gustó en su momento. Eh, Creo que no comete un error que sí cometió una película que me gustó muchísimo, pero la mitad, que fue El Descenso, que es de unas mujeres que practican exploración de cavernas subterráneas. Ya. La premisa es buenísima. La primera parte es muy buena, a mi juicio, el suspenso, pero comete esa película el error de hacer explícito aquello que las acecha en las profundidades y en la oscuridad. Ya, Entonces, sí. entonces ahí yo como que para mí la película realmente termina en la mitad. Quizá también estoy siendo severo con esa película que tiene sus seguidores, pero no me pasó lo mismo con el Mothman. Me gustó, quizá un poco influido también porque el ambiente que me rodeaba era bastante kiliano. Entonces, eh, quizá eso también fue el momento. Sí, yo recordé la película que por supuesto había borrado de mi memoria, tanto fue lo que no me gustó que la olvidé por completo. La recordé leyendo precisamente el libro, Emergencia
metodología de una emergencia, porque el guionista de la película escribió el epílogo de la edición española, la edición de reediciones anómalas de las profecías del Mothman, y es mencionado varias veces también Sí, en el libro. O sea, tú también en un momento destacaste que los autores lograron hablar con protagonistas, entrevistaron a sí, protagonistas de esta historia, y también eso lo hace un libro especial, un libro digno de ser considerado, y como digo, va a ocupar un lugar importante en mi biblioteca. No sé si tienes sí. algunas palabras para el cierre, Sergio. Claro, quería justo aludir a las conclusiones que son extensas, pero Ujú. ahí está como la médula de la propuesta teórica y es una parte que hay que tomar bien en cuenta por las implicancias que tienen las preguntas que se formulan acá. Por ejemplo, la primera gran pregunta, Oye, ahí se ¿por abrió qué? una puerta. Espero que esa puerta la haya abierto alguien, porque sonó una puerta de fondo y, así Sí, como y de la verdad película. es que se abrió la puerta, pero no logro determinar el origen. Así que prefiero mantenerme así como quise hacerme el desentendido, ¿no? Yo Eso con sí. estas cosas siempre trato de hacerme el desentendido. Una vez, esto no debiera contarlo en cámara porque va, ya con esto definitivamente mi imagen, que nunca ha sido muy buena, va a terminar, va a caer al suelo. Yo estoy seguro de haber visto una vez una especie de fantasma en esta casa. Vaya. Digo especie de fantasma porque yo vi una figura humana cuando fue a entrar a mi casa, no había nada, en fin. Pero yo me hice el desentendido. Sabía que había pasado algo extraordinario, pero y todavía me hago el desentendido. Aquí no ha pasado nada. Esperemos Puede que. haber muchas explicaciones, ¿eh? Que yo haya tenido una alucinación, en fin, pero lo concreto es que yo voy entrando a mi casa y veo claramente un personaje que no estaba dentro de la casa. Entonces, y además cierra la puerta cuando voy a entrar. Yo interpreto que es mi hijo, que era pequeño en ese momento, Ujú. jugando en la puerta y entonces luego determino que no había nadie y mi hijo estaba en otro sitio. Entonces, puede haber explicaciones, pero ya que hablamos de la cuestión experiencial, yo lo que Ujú. hice fue simplemente hacerme el escandinavo, como se dice por acá, hacerme el loco. Esperemos que Joe Nickel y Ricardo Campos no estén escuchando este podcast. Evidentemente, pero, o sea, a mí lo que ocurre es que fue en algún momento algún tipo de mala interpretación y la Gestalt puede acudir en ayuda de una explicación racional, ¿no? Mm. Un poco. Pero la verdad es que yo vi lo que vi. Me parezco cualquier testigo ovni, ¿eh? Yo sé lo que vi. No me va a venir usted a decir a mí lo que yo vi. Claro, efectivamente. Los pilotos, Eh, los pilotos de guerra no se equivocan. claro, claro. Ahora, yo en realidad soy tan poco confiable que yo ni yo mismo creo las cosas que veo. Si en realidad, cuando dice un testigo bien considerado en su comunidad, no es el caso. Así que soy totalmente inviable como testigo. Así que mi testimonio de nada sirve. Pero, eh, por ejemplo, una gran pregunta. ¿Por qué en 1947 la gente comienza a observar platillos volantes? ¿Qué ocurre para que se desate una serie de oleadas que se sucederán durante los años? Es bien interesante que Vergel y Ruiz establecen una correlación clara entre oleadas y medios de comunicación. Ujú. Sí. Eso es un dato a tener en cuenta. Y, y como siempre leo un fragmento, hay otras preguntas importantes que se nos plantean acá, incluso una clasificación de avistamientos.
Por ejemplo, otra pregunta, ¿qué dinámica se establece en los encuentros cercanos con los tripulantes de estos supuestos artefactos? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y la cultura popular en la difusión e incidencia de estas oleadas? Fundamental, según ellos. ¿Por qué a partir de la década de los 80 y 90 no se producen tantos avistamientos y encuentros cercanos ovni? Ellos plantean que es una pregunta tramposa porque sí se ha producido un gran incremento en las observaciones, mejor dicho, en las denuncias de ovnis. Denuncias de ovnis. Otra cosa es lo que se está viendo efectivamente, y por otro lado es que el nivel o el potencial de viralización de esas historias ha ido disminuyendo, decreciendo. Quizá por el tema de la banalización de la cuestión ufológica a la cual también ellos aluden. Entonces, a una parte, antes de despedirme, que quería leer, a propósito de los casos plantilla, ¿qué habría pasado si Kenneth Arnold, en vez de un prodigio tecnológico, hubiera afirmado ver un dragón? No podemos proyectar un contrafactual y ver cuál hubiera sido la reacción de la prensa. Desde nuestra óptica, su testimonio hubiera sido considerado una extravagancia que no habría prosperado, una broma sin más. ¿Por qué? Porque el dragón, en ese contexto, en junio de 1947, no podía encadenarse al mito emergente. Entonces su capacidad de viralización era muy menor. Ahí también citan a un autor interesante que es Bill Ellis, que también ha hablado de estos problemas. Así es que aquí hay varias cosas, es muy sustanciosa la parte de las conclusiones. Hay muchos elementos para pensar y para darle vueltas sobre la evolución del fenómeno OVNI y sobre su posible futuro. Futuro fundamentalmente en el público. Claro, claro que sí. Lo importante es que el libro pone las bases para abrir una discusión. Tú mismo lo dijiste, uno puede o no puede estar de acuerdo con algunos de los planteamientos del libro, pero están hechos de una manera tal que se prestan para entrar a un debate, y un debate que es interesante tener respecto al presente, al pasado y también al futuro de la ufología. Respecto al futuro, Sergio, próxima semana ya tenemos claro qué cirugía vamos a cometer, ¿no? Sí, sí. Pero voy a mantenerlo en reserva de momento, pero sí, ya lo digo porque puede haber una modificación de último minuto, pero... Ok, vamos a dejar el misterio entonces para que nuestros amigos estén atentos al próximo programa. Entonces, OVNI, mitología de una emergencia, ha sido diseccionado puntillosamente esta semana por Sergio Sánchez, como cada programa. Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias a los autores también por este libro. No olviden visitar el sitio web de Coliseo Sentosa. No olviden suscribirse a este canal. Esa recomendación yo no la había dado de puro distraído nomás. Es importante para nosotros que se suscriban al canal de Coliseo Sentosa, y así van a poder recibir los mensajes de cuando hay un nuevo programa o cuando subamos nuevos videos, porque en el canal tenemos también videos de programas de televisión y documentales que pueden ser interesantes. No olviden darle me gusta a esto, comentar también si decimos alguna estupidez, si no están de acuerdo, si quieren debatir algún punto, si quieren sugerir algún libro que podamos comentar más adelante, incluso si quieren insultarnos, y aún mejor, si es que quieren decirnos algo agradable, pueden hacerlo en los comentarios de nuestro canal en YouTube. Les agradeceríamos mucho el feedback, la retroalimentación. Y con Sergio entonces será hasta el próximo domingo. Sergio, como siempre, un honor y un agrado compartir tribuna contigo. Igualmente quería agregar algo que siempre veo decir a gente más guapa que yo, pero sobre todo a chicas guapas que dicen, y no olviden activar la campanilla. Yo no sé muy bien, pero lo digo ya por haber escuchado tantas veces, simplemente lo repito.
Así es que no olviden activar la campanilla. Y Eso, resolví el misterio de la puerta. Era bastante banal la explicación. Era eso. uno de mis gatos. Explicación racional. Sí. Racionalidad uno, misterio cero. Señores, muchísimas gracias por su compañía. Les agradecemos, como siempre, habernos escuchado y acompañado hasta el final. Un cordial saludo y nos vemos entonces la próxima semana, Sergio. Que estés muy bien. Igualmente, y a leer.